Hola, hola amigos y amigas de Aprendo Libre, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy voy a ser su profe que los y las va a acompañar durante esta sesión, la cual consiste sobre el calor. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas en el botón rojo de nuestro canal para que puedas recibir mensajes o notificaciones sobre nuestras clases y así no te pierdas ningún detalle. También quiero comentarte que vamos en la unidad 3. Sí, vamos en la unidad 3 y esta es la cuarta clase. En esta unidad hemos hablado ya sobre qué es la energía, qué tipos de energía existen, cómo se presenta en nuestro entorno y hoy vamos a hablar sobre un concepto bastante importante porque suele confundirse con otro. ¿Con qué se confundirá el calor? Con la temperatura, muy bien. Entonces, para poder comenzar con esta clase, quiero invitarte a que te pongas cómodo o cómoda en el lugar en el que estés. Idealmente tener una silla con respaldo porque recordemos que estamos en crecimiento y nuestra columna vertebral también es un elemento fundamental de nuestro cuerpo porque aparte de sostenernos es el medio junto con la médula espinal por el cual viajan las terminaciones nerviosas y podemos hacer un montón de cosas como hablar, movernos, reír, soñar, cantar, bailar, etc. Así que es muy importante cuidar nuestra columna y nuestra posición en la que nos sentamos. Las piernas también idealmente los dos pies en el suelo, no cruzadas porque la cadera de alguna forma igual termina haciendo desviaciones en la columna. También es importante que contemos con nuestros lápices para poder tomar apuntes sobre lo que vamos mencionando en esta clase. Si no alcanzas a tomar apuntes, no te preocupes, puedes volver a ver esta clase las veces que estimes necesario en nuestra página de YouTube. Y también contar siempre con una botellita con agua porque el agua nos hidrata, nos mantiene activos, de alguna manera más que activos, nos mantiene despiertos y despiertas. ¿Sí? Y además favorece un poco en el movimiento de nuestros órganos, en la limpieza de nuestra sangre, así que también es importante tenerla cerca cuando estemos aquí. Comencemos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, que es el número 10 de la asignatura, es que podamos demostrar que el calor fluye en un objeto caliente a uno frío y que ambos equilibran su temperatura. La verdad es que para esta clase yo quería hacer un experimento que no lo voy a poder hacer porque no se puede evidenciar, ¿sí? Debido a la sensación. Yo no puedo transmitirles la sensación térmica que hay a través de la pantalla, pero sí les voy a ir comentando un poco cómo se construye para que ustedes también lo puedan elaborar en sus casas, con mucho cuidado, por supuesto. Entonces, durante esta clase vamos a hablar sobre el calor, qué es el calor, cómo se presenta, en qué se diferencia con la temperatura, por ejemplo. Les voy a comentar una representación experimental que ustedes pueden hacer en casa y también vamos a hablar sobre cómo se transfiere el calor a otros cuerpos en nuestra cotidianeidad. Para ello también quiero comentarles un tip que leí por ahí en algún libro de ciencias naturales, que no sé si alguna vez habían escuchado la palabra refrigeración. Bueno, efectivamente cuando hablamos de refrigeración asociamos automáticamente al aparato electrodoméstico que conserva nuestros alimentos, el refrigerador, cuya función principal es conservar los alimentos en bajas temperaturas. Sin embargo, también involucra espacios y lugares por donde nos movemos, por ejemplo, oficinas, centros comerciales, vehículos, etc. La necesidad de contar con un sistema de refrigeración más eficiente ha motivado a los ingenieros y científicos a crear alternativas que favorezcan en reducir el impacto medioambiental que tiene el uso de ciertos aparatos, ciertos electrodomésticos, tanto de forma como casera, es decir, en el hogar, de forma hogareña, como de forma industrial. Entonces, el uso de este sistema de refrigeración puede reemplazar hasta un 99% el consumo eléctrico y entre un 40 y un 60% el consumo de calor. Entonces, automáticamente se reduce la huella de carbono. Algunos de los elementos más conocidos para la refrigeración solar son los paneles solares, ¿sí? En Chile, por ejemplo, ya se está utilizando esta energía o este avance tecnológico en empresas del sector agrícola y también en las empresas que producen vino.
vitivinícola, creo que se llama como esta área. Y debido a su bajo costo energético y su eficacia para la conservación de ciertos alimentos, también ayuda a producir productos que tienen alta demanda, como por ejemplo el vino en nuestro país, que no solo se vende a lo largo de nuestro país, sino que también se puede exportar. Entonces, veamos ahora, este es un dato, tips curioso, que para en realidad como explicarles que lo que vemos hoy en la clase y lo que vimos también en la clase anterior no solamente es para la asignatura, sino que es algo que se utiliza en nuestra vida cotidiana, más que en nuestra vida cotidiana, en la vida cotidiana del país y de otros países también. Entonces, veamos ahora sí lo que es el calor. El calor es una energía que se transfiere entre dos cuerpos o dos zonas que están a diferentes temperaturas. Siempre desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Ahora, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la energía, es una forma de medir la energía cinética de las partículas, es decir, el movimiento. Mientras más rápido sea el movimiento de las partículas, mayor temperatura hay. Esto lo podemos, por ejemplo, evidenciar con la representación de las partículas en estado sólido, líquido y gaseoso. Ahí vemos cómo las partículas solo vibran, están chocando y en el estado gaseoso se expanden. Entonces, y la temperatura se mide con un termómetro y se gradúa o se expresa en grados Celsius. Entonces, además de todo esto, hay una ciencia encargada de la medición del calor que se llama calorimetría. Y esta medicina existe de forma indirecta y lo que hace es evaluar el gasto energético de las personas. Entonces, por ejemplo, los nutricionistas ocupan mucho esta ciencia o esta forma de medir el calor para ajustar planes nutricionales en otras personas. Ahora, ¿cómo se transmite el calor? Por ejemplo, tomen sus manos, tóquense la cara. ¿Tienen la misma temperatura sus manos? Bueno, si es así, vamos a frotarla y pónganla en un objeto frío. Van a ver cómo, por ejemplo, si no lo pueden hacer ahora, bueno, lo pueden experimentar después, en la ventana, por ejemplo, que puede que esté fría, en la ventana de noche, hagan el experimento y van a ver cómo su mano va a quedar marcada y alrededor de su mano va a ver como si estuviera vaporizado el vidrio, ¿sí? Esa vaporización es el calor que usted le transmitió a la ventana, ¿sí? Y esta forma de transmitir el calor se llama conducción. Hay tres tipos de formas de transmitir o transferir el calor entre dos cuerpos o dos zonas de diferentes temperaturas: conducción, convección y radiación. Vamos a partir hablando de la conducción. La conducción es la transferencia de calor entre dos cuerpos que están en contacto en un proceso en el cual se aplica calor a distintas temperaturas. Entonces, por ejemplo, voy a sacar los lápices de mi taza. Supongamos que yo aquí vierto agua hirviendo y esta taza en este momento está fría. Si yo vierto agua hirviendo, la taza se va a empezar a aumentar su temperatura. Yo la voy a empezar a tocar y yo tengo mucho frío, entonces voy a tomar la taza así de esta forma. Y al tomar la taza así de esta forma, que tiene agua caliente, me va a transmitir calor a mis manos. Entonces mis manos van a dejar de estar frías y esto es algo que mucha gente hace, por ejemplo, en invierno. Ese gesto es porque la taza, en este caso, está transmitiendo el calor de la temperatura del agua a nuestras manos y quizás también nuestro cuerpo. Entonces, este proceso se aplica cuando dos cuerpos están en contacto, sí o sí. Y se propaga al cuerpo completo, es decir, el calor no queda solamente abajo, sino que se propaga a toda la taza. Lo mismo pasa con las cucharas, de repente cuando las dejamos mucho tiempo en las cucharas que no tienen mango, las dejamos mucho tiempo en agua caliente y nos quemamos, o incluso estas mismas herramientas que ocupan para marcar cosas, etc. Materiales conductores. ¿Qué materiales conducen de mejor forma el calor? El vidrio, el agua,
y metales como el aluminio, la plata, el cobre, el oro, etc. ¿Cuáles son los materiales que no conducen el calor? El caucho, la madera, la espuma, la goma, la cerámica y también el vidrio. El vidrio se presenta en ambos porque depende mucho de la forma y del tipo de vidrio. Ahora, otra medida de transferir el calor es la convección. Y la convección se puede reconocer cuando una sustancia líquida o gaseosa aumentan su temperatura y lo que hace es separar como partículas del recipiente. Las partículas con mayor temperatura quedan en la superficie, mientras que las partículas con menor temperatura quedan abajo, ¿sí? Y esta separación ocurre debido a la densidad de las partículas y de alguna forma se van como equilibrando, desplazándose en el agua a las zonas que está como con baja temperatura o con más alta temperatura. Y este ciclo se va repitiendo constantemente una y otra vez hasta equilibrar la temperatura de esta sustancia, en este caso el líquido. Además, por ejemplo, aquí tenemos una olla donde se está calentando, se le está aplicando calor y se está calentando. Esta transferencia de calor origina un movimiento circular que se llama corriente de convección. Y la corriente de convección la podemos también identificar en nuestro planeta Tierra cuando tenemos, por ejemplo, una erupción volcánica. Desciende la parte o el material líquido de nuestra corteza y más que la corteza, la parte del manto de nuestra Tierra, que está más fría, desciende y sube lo que está más elevado de temperatura. Y al subir sale por ciertos como grietas y alguna de ellas también sería un volcán, por ejemplo. Y la tercera forma de propagar el calor es la radiación, y la radiación es cuando se transfiere el calor mediante ondas electromagnéticas, es decir, no hay contacto como en la convección o con la conducción. En la radiación no hay contacto físico para que se pueda propagar el calor y se puede percibir según la temperatura, por ejemplo cuando recibimos los rayos del sol o estamos cerca de una estufa encendida, etc. Veamos ahora la representación experimental. Como les comenté, yo aquí no tengo un mechero, por ejemplo, para realizar el experimento, pero sí fíjense cuando vayan a hervir agua en una olla, cómo van subiendo burbujas. Y estas burbujas que van subiendo es la representación del proceso de convección. Sí. Al mismo tiempo, cuando va a tomar la olla, el mango está caliente. Eso es conducción. El calor se está propagando y usted lo está recibiendo. Y la radiación ya es el calor que recibe por el fuego. Si bien el fuego puede tocar la olla, a veces puede que no esté tocando la olla, como por ejemplo cuando hay una parrilla encendida, la carne no está tocando el carbón caliente y aún así se le está propagando el calor. Y la otra representación experimental, como les comenté, es cuando tenemos una taza caliente y una taza fría y le vertemos agua caliente. Entonces este flujo de calor va a hacer que del agua caliente va a transferirle, las partículas de agua le van a transferir su temperatura y calor a las partículas de la taza y así va a haber como un equilibrio de calor. Ahora, ¿dónde podemos ver, por ejemplo, el calor en nuestra cotidianidad? En el café, en las ollas, en la vela, en las herraduras, de repente también para marcar. Cuando jugamos con la lupa, el mismo ejemplo del movimiento de nuestro manto terrestre, de las temperaturas. ¿Dónde más? En las ampolletas, muy bien, hay ampolletas que sí de alguna manera transfieren calor. En los aires acondicionados, perfecto, muy bien. Entonces, veamos cuáles son las conclusiones. Fácil y sencillo. El calor, ¿qué es? Es una energía en la cual se transmite a otros cuerpos o elementos de distintas formas. ¿Cuáles son esas formas? Acá están. La estufa, ¿qué forma de propagación de calor se está representando? Con radiación. Radiación. ¿Por qué radiación? Porque nos está tocando el calor.
¿sí? Si bien se ocupa un medio, pero no está haciendo contacto físico con otro cuerpo. Por ejemplo, para yo recibir el calor de la estufa, puedo estar cerca y no tengo la necesidad de tocarla. Este recipiente con agua que se está calentando esta sí es convección, y el globo que yo estoy tocando, el calor con el fósforo, o el encendedor, sería conducción. Muy bien. Y estas son las 3 formas de calor que vimos en esta clase. Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Si vas a hacer experimentos de este tipo, por favor, siempre en la compañía de un adulto para que no te vayas a dañar o vayas a sufrir un accidente. Y nos vemos en la siguiente clase, en la cual vamos a hablar sobre los recursos renovables. Así que si tú conoces o quieres investigar más, te invito a que lo puedas hacer antes de la clase. Y si no, bueno, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.